Hola, ¿qué tal? Soy Mario Rodríguez. En esta oportunidad revisaremos toda la evolución de la guitarra desde sus orígenes. Los primeros vestigios datan del año 3500 antes de Cristo, en donde ya existían algunos instrumentos de cuerda como la lira y el arpa en regiones como Mesopotamia y Egipto. La siguiente evolución llega hasta los siglos X al XIII, en donde pues en la convivencia de las culturas árabes y cristianas en la península ibérica se llegan a tener instrumentos de cuerda con algún tipo de símil. Por un lado, la cultura árabe con sus instrumentos, el laúd y el tombur, que tenían más como un acercamiento a esta forma ovalada o redonda y la religión, la cultura cristiana, con su instrumento la vihuela, que pues tenía más un símil a la forma actual de la guitarra, ya con esta forma de ocho. En 1535 ya aparecen los primeros vestigios de lo que podría llamarse como especies de los primeros manuales de, para enseñar a tocar la guitarra. En este caso, pues particularmente para la vihuela, pero fueron las bases técnicas para la guitarra renacentista. En el año 1596, John Carlos Amat escribe la guitarra española de cinco órdenes. Es también continuando con estos registros, estos, entre comillas, manuales que darían como la orientación de cómo tocar la guitarra. Ya incluso acá aparece con la quinta cuerda para el instrumento. Es en 1674 con Gaspar Sanz. eh, Empieza a aparecer en la época barroco. Su instrucción populariza la técnica del punteado y empiezan ya a combinarse con manifestaciones culturales paralelas como las danzas y las folias. Ya hasta el siglo XVIII se empieza a tener la siguiente evolución, que es incluir una sexta cuerda ya en su proceso de modernización y se empiezan pues, a mejorar aspectos de forma, ¿no? Todo pues para darle pues un mejor aprovechamiento a la acústica, al sonido. Entre los años 1830 y 1850 es con Fernando Sor y Dioniso Aguado que se empieza a popularizar el instrumento más allá de la península ibérica, ya empieza a popularizarse en toda Europa. Podría decirse que incluso fueron algo así como los Beatles de la época, llevaron la novedad de sus acordes, de sus técnicas y pues tuvo una acogida muy fuerte. Incluso ya empiezan a tener una particularidad en las técnicas en donde se empieza ya a utilizar las uñas para tocar la guitarra. Una técnica muy curiosa, pero pues ahí empiezan los orígenes. En el año de 1862 es con Julián Arcas que empieza ya a manifestarse una cultura tan, eh, tan famosa, tan de tradición en la región como es el flamenco. Empieza a darle esa combinación con aires populares, de andaluces muy particulares de la región. En 1875 ya con Antonio de Torres se empiezan a hacer unas mejoras de forma, ya evoluciona un poco más el diseño, empieza con su primer diseño que fue la famosa guitarra Torres SE49, que ya empiezan como a profesionalizar, a darle un diseño más moderno, más de concierto al instrumento. En el año 1900 es con Francisco Tarreaga, que es considerado el padre de la guitarra clásica, que empieza a darle pues como un poco más de prestigio, de profundidad en la técnica, con la creación de obras emblemáticas como Recuerdos de la Alhambra, y ya empieza como a estandarizarse técnicas que incluso se mantienen hasta la fecha. Es como la base en donde empezaron ya las técnicas que hasta hoy conocemos. Y en el siglo XX, pues es con Andrés de Segovia y Paco de Lucía, ¿sí? Que se internacionaliza la guitarra clásica. Paco de Lucía, pues es un compositor y un artista muy conocido, cuyo renombre, pues, se tiene hasta hoy en día.
evoluciona incluso la técnica del flamenco, el que ya, digamos, de por sí a la fecha era legendario, pero pues le empieza a dar como ese mayor estatus que lo llevó a ser conocido en todo el mundo. Y digamos que pues hasta aquí está esta línea de tiempo, pero sin lugar a dudas, esta evolución de la guitarra por esta línea también tiene que incluirse de manera paralela con todas las interacciones que se tuvo particularmente de España, que pues en su proceso de colonialismo, de conquista y en su llegada a otras regiones como las Américas, a- llegadas a otras regiones como África, pues empezaron a evolucionar no solamente en técnica y en forma, sino empezarse a combinar con otras culturas, con ritmos tropicales, que considerando digamos, las tradiciones ancestrales, evolucionaron hasta lo que hoy en día conocemos. De ahí tenemos los orígenes de todos los ritmos que se han desarrollado a nivel andino, a nivel de Norteamérica. Incluso la guitarra llegó a pasar de su diseño básico y tradicional a tener incluso otros diseños, otros materiales que la llevaron incluso a crear otra especie de ritmos. Ya hoy, con el origen, pues tenemos todo, nomás en Colombia tenemos como cuna muchos ritmos que están asociados con la guitarra. Eh, y ahora pues miremos los orígenes ya en los años 70, por ejemplo, del rock, cómo pues empiezan a evolucionar ya las formas, los materiales de la guitarra, incluso con combinaciones tecnológicas que le adicionan y le modifican el sonido y lo particularizan, digamos, a los ritmos musicales de la zona. Los orígenes del rock, por ejemplo, cómo empiezan a cambiar. Y es una evolución que no para, digamos. Ya la combinación con el tema tecnológico le ha dado incluso una fecundidad a la creación, a tantos ritmos que, que exponencialmente irán apareciendo, tal vez otros desapareciendo, pero sin duda alguna, todos estos hitos que son mencionados en esta línea de tiempo hasta hoy permanecen. Y pues digamos que son considerados la raíz muy proclive, muy fecunda de lo que ha sido un instrumento tan relevante y permanente en la historia del hombre como lo es la guitarra. Muchísimas gracias.